Bueno, tal parece que esta temporada de reflexiones intempestivas tiene que concluir, sin que esto quiera decir que después, en otro tiempo, inmediato, se pueda retomar reflexiones intempestivas, quizás con otras series de temas. Pero ¿por qué tiene que concluir? Porque ya ha dejado de ser pues reflexiones intempestivas, porque estamos entrando en temáticas y estamos como exponiendo ya temáticas de manera más seguida. Inclusive una sola temática hemos estado en el acontecimiento filosófico, pero además hemos estado tratando el acontecimiento del acontecimiento filosófico, que es Spinoza, Baruch Spinoza. No se trata de ser consecuente o inconsecuente con reflexiones intempestivas, sino de lo que se trata sencillamente es de exponer de acuerdo a las inquietudes, pero también a las problemáticas que se trata, pero también a la intensidad del acontecimiento en el presente, que es un acontecimiento vital por la crisis ecológica, pero también es un acontecimiento social por la crisis social y la crisis política y la crisis económica del sistema mundo moderno. Bueno, de lo que se trata es de retomar quizás ciertos temas que habíamos no solamente dejado pendientes, sino que estaban plasmados en lo que hemos llamado interpretaciones especulativas o hipótesis interpretativas especulativas, más acá y más allá de la mirada humana, en el imaginario y en la imaginación radical, y en otros temas que han abordado de manera, no sé si decirlo filosófica o teórica, o desde la perspectiva de la complejidad, desde el pensamiento complejo, el cisma de la física relativística y cuántica. ¿Y qué es lo que habíamos dejado pendiente? Es que afirmábamos, en aquellas exposiciones, en aquellos ensayos escritos, que se han vuelto libros, que no es posible que la filosofía habría concluido, que la filosofía moderna pertenece al zócalo de la física newtoniana. Y a la medida que hemos ingresado desde 1900 adelante al cisma de la física relativística y cuántica, estamos ya en la construcción de otra epísteme que hemos llamado epísteme compleja. Y en ese sentido decíamos que ya no hay posibilidades de hacer filosofía en el sentido de la filosofía de la modernidad, inclusive en el sentido de la historia de la filosofía. Tiene sentido, por así decirlo, valga la redundancia, decir esto, porque hay quienes creen que se puede hacer filosofía siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, en cualquier tiempo, o como dijo Gramsci en una de esas simplezas pedagógicas de la educación popular, pero que están completamente equivocadas, que todos somos filósofos. Bueno, depende de qué es lo que se quiere decir con esto. Todos podemos pensar, claro que sí. Todos pensamos, claro que sí. Todos hacemos filosofía en el sentido vulgar del término, puede ser, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de acontecimientos filosóficos. El griego, el asiático, el moderno, y antes el de Abya-Yala, que ha quedado como, hemos expuesto, como una hipótesis especulativa que aprecia sobre todo los alcances de las civilizaciones nativas, en el caso peculiar maya. Entonces no se puede hacer filosofía porque se te ocurre. No es una especie de quehacer constante cotidiano, independientemente de sus contextos histórico-culturales.
Se hace filosofía en un acontecimiento como el que llamamos también un acontecimiento griego. Se hace filosofía en un acontecimiento como es el acontecimiento del Renacimiento europeo. Y después, según Gruzinski, el Renacimiento mundial se da como renacimiento después de la conquista de Abya Yala, después de la conquista de Tenochtitlán, se da en el renacimiento mestizo del continente. Entonces, no se puede, pues, hacer filosofía porque a alguien se le ocurre como si fuera un quehacer y no hubiera contextos históricos culturales. Es decir, la preocupación de la filosofía, para hablar en términos más generales, esa preocupación por la verdad, por la búsqueda de la verdad, que en realidad es cuestionada, por ejemplo, por Spinoza, porque no hay verdad, sino hay ideas adecuadas, que es otra cosa. Pero no vamos a volver a exponer Spinoza aquí. Estamos haciendo reflexiones intempestivas sobre problemáticas en el presente, en los espesores del presente, que suponen también la simultaneidad dinámica, lo que borra esa linealidad del tiempo, pasado, presente y futuro. Pero por otra parte, las respuestas a la filosofía que busca la verdad posiblemente ya estén dadas. Entonces, cuando están dadas las respuestas, ¿para qué hacer filosofía? Por ejemplo, ¿qué es el ser? O la pregunta crepuscular de Heidegger sobre el sentido de la pregunta del ser. Esas preguntas ya están dadas. Precisamente porque esas preguntas se dan en el desenvolvimiento de la civilización. Ya es una civilización que ha acumulado su propio desenvolvimiento, se ha plegado, desplegado y replegado sobre sí misma y está muy avanzada. Y es esta civilización lo que nos ha dado lo que puede darnos. Estamos hablando de un ser que es capaz de destruir el planeta. Esa es una respuesta. Entonces la pregunta más bien sería, ¿qué clase de ser es este que destruye un planeta? Que destruye la vida, que destruye, si ustedes quieren, las posibilidades de su propio ser. Es, como dice Heidegger, un ser destinado a la muerte, pero él interpretaba de otra manera, no como estamos interpretando. O es un ser que destruye, y al destruir lo que hace es construir la muerte, sembrar la muerte. Entonces, pero ¿a dónde vamos? No a descifrar estas enunciaciones que son interesantes y sugerentes, sino estamos yendo a una cosa, es decir, las respuestas ya están dadas. Si ustedes quieren, si tocamos, ¿qué es lo que puedo conocer? Una pregunta kantiana. Ya sabemos lo que podemos conocer. Es decir, las revoluciones tecnológicas y científicas nos han mostrado de manera asombrosa lo que podemos conocer. Y lo que ya conocemos en gran parte. ¿Qué es lo que puedo esperar? Es decir, ¿cuál es el alcance, si ustedes quieren, de mi praxis? Es decir, también esas respuestas las tenemos. ¿Qué es lo que podemos esperar de las sociedades humanas? Sobre todo de las sociedades humanas en el sentido histórico, cultural, político y económico, como se han dado. Estas sociedades modernas, de lo que podemos esperar es más destrucción del planeta, es la destrucción sobre la destrucción. Son respuestas que ya se han dado. ¿Qué puedo hacer? Otra pregunta. Que también puede ser
más bien pensada desde la praxis y lo otro más desde la moral, la anterior pregunta. Sabemos todo lo que podemos hacer. Destruir el átomo, crear energía descomunal a partir de la destrucción del átomo, manipular genéticamente, intervenir en las cadenas moleculares, intervenir inclusive en los átomos y en las partículas atómicas con la nanotecnología. Sabemos todo lo que podemos hacer. Las respuestas están dadas. Entonces, cuando las respuestas están dadas, ¿por qué hacer filosofía? ¿Por qué redundar sobre preguntas que ya tienen respuestas? Entonces no se puede hacer filosofía. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es una reflexión sobre el acontecimiento filosófico. Una reflexión sobre lo que aconteció como acontecimiento filosófico. Y lo que implica ese acontecimiento filosófico, el contexto, las condiciones en las que se dio y qué es lo que nos dice ese acontecimiento filosófico o esos acontecimientos filosóficos. El más cercano, el acontecimiento filosófico moderno, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué nos habla? Primero, hemos hecho estas anotaciones, sus preguntas, que de alguna manera se dan más bien al principio de la modernidad. Son preguntas sobre lo que es el ser, y aunque lo diga de manera ontológica y abstracta, lo que es el ser en las condiciones que le ofrece pues la sociedad que está experimentando la modernidad, donde todo lo sólido se desvanece en el aire. Entonces, son preguntas de asombro, pero son preguntas que se basan ya en un acontecimiento, que es el acontecimiento científico, en el sentido moderno de la palabra. Son preguntas que se dan cuando se da lugar el acontecimiento moderno. Es decir, son preguntas que se dan precisamente al interior, en la cueva, en las entrañas mismas de este acontecimiento. Son preguntas pertinentes, que tienen su sentido en su momento. Volverlas a hacer ahora, como si la historia de la filosofía se descolgara como un alambre en el horizonte, jugando con una figura de Huidobro, del gran poeta Huidobro. Y ese hilo donde cuelgan nuestras ropas, como decimos aquí en Bolivia, nuestras huacaitas, fueran independientes de todo lo que ocurre. No hay pues una historia de la filosofía independientemente de la historia o de las múltiples historias de la sociedad, y concretamente de la sociedad moderna, hablando del acontecimiento filosófico moderno. No hay. Esas son ilusiones. Spinoza le llamó ilusiones. Hay ilusiones teleológicas, que en su mejor expresión están reflexionadas, racionalizadas, elaboradas por Hegel. Hay no finalidades exactamente, sino sentidos sin sentido, transmitidos por la recurrencia al escepticismo en la modernidad. Pero son ilusiones, porque no pueden darse como respuestas. En términos de Spinoza diríamos, son ideas inadecuadas, son ilusiones, son ficciones, son construcciones de un conocimiento inadecuado, que han dado respuestas inadecuadas o parciales. La respuesta, en el sentido de Spinoza, está en las ideas adecuadas.
aquellas ideas que se realizan plenamente, que corresponden a la sustancia en sus dos esencias, expansiva, extensa y pensativa. En esa unidad dinámica, como hemos llamado. Y hablando de la sociedad moderna, serían las ideas que corresponden a una comprensión, una intuición de la totalidad de este acontecimiento moderno. En su crepúsculo no puede haber filosofía. Recurriendo a una figura para interpretar a Heidegger, dijimos, Heidegger no es un filósofo. El último filósofo fue Hegel. El Heidegger es un poeta que pasa por filósofo porque escribe poéticamente. El ser y el tiempo es una poesía. Husserl, que podríamos considerarlo un filósofo en el sentido, si ustedes quieren, déjenme jugar con esa palabra, no estoy diciendo exactamente eso, pero para ilustrar posmoderno, un postfilósofo. En realidad, Husserl, como dijimos, en un libro que tenemos sobre él, que trata sobre la fenomenología de Husserl, Husserl ya es una ruptura, un atravesamiento de ese límite, de ese horizonte filosófico. Husserl ya es un pensador en los terrenos, tejidos, no solamente espaciotemporales, sino tejidos escriturales, expresivos de la epísteme compleja. Es decir, ya forma parte del pensamiento complejo, aunque obviamente en este atravesamiento, en este cruzar el límite donde cambian los agenciamientos, lo que hacemos como agenciamientos, en este caso lo que hacemos como pensamientos, siempre hay herencias, pues, adherencias y herencias. No te separas del todo, traes lo cargas. Y en ese sentido, obviamente, en ese cruce, en ese puente, se encuentra Husserl. Pero no podemos decir que es un filósofo de la filosofía de la modernidad porque está tocando temas y perspectivas de la época, que para él es suspensión. Pero nosotros vamos a jugar en varios sentidos de la época de la modernidad. Él ya comprende claramente la crisis de la humanidad. Ahí está su texto sobre la crisis en Europa, o del pensamiento de la intelectualidad, o de la inteligencia europea, pero que en realidad es una crisis de la inteligencia de la modernidad. Bueno, pues ya es otra cosa, ya es una apertura. Nosotros lo consideramos a Husserl como parte ya de la construcción de los distintos recorridos, las distintas fuentes del pensamiento complejo. Entonces, ¿pero a dónde vamos? No estamos haciendo exposiciones de este tipo, de momentos de la filosofía. Lo que estamos haciendo es una reflexión sobre esa pregunta, porque no se puede hacer ya filosofía, no se puede hacer por eso. Lo que se va a hacer es otra cosa. Ahora, que esa otra cosa se llame otra vez filosofía, bueno, adquirirá otro sentido. No se trata tampoco de ser ortodoxo con los términos y las palabras. Pero lo que se está haciendo es otra cosa. Lo que se hace es ecología, oicología, es decir, pensamiento complejo que está inmediatamente articulado con el acontecimiento de la complejidad, con el acontecimiento vital de la complejidad, que es el acontecimiento proliferante y creativo de la vida. Sin darnos cuenta plenamente, esta forma de acertar del pensamiento complejo es pues espinosismo, porque así piensa Spinoza, es decir, pensamiento y acción corporal, o más bien, pensamiento y extensión, y acción en la extensión, sustancia en la esencia de la extensión y sustancia o desenvolvimiento de la sustancia en el pensamiento
van de manera inmediata, articuladas e integradas. No son una dualidad, sino forman parte de una mismiedad del desenvolvimiento de la sustancia. Bueno, que para el enunciado, la expresión filosófica de Spinoza es Dios, pero Dios espinosista es la naturaleza, por Dios. Es un Dios panteísta. Y eso implica otras significaciones, pues. No es un Dios trascendental, ni menos el Dios personalizado de las religiones monoteístas, la judía, la cristiana y la musulmana, que es volver a Dios al tamaño de las propias miserias humanas y las mezquindades humanas. Estamos más cerca de esa elocuente intuición budista que dice: sobre lo que no conocemos es mejor no nombrarlo. Pero aquí no estamos en esa discusión, sino lo que estamos haciendo es qué acontecimiento corresponde al acontecimiento después del crepúsculo de la civilización moderna. Eso es lo que estamos diciendo. Y yo creo que el acontecimiento va a ser en consecuencia un acontecimiento más vinculado a esta sincronicidad dinámica de la complejidad, que no solamente es cada partícula infinitesimal, que ya es una asociación, que son las dinámicas de las partículas infinitesimales, de las fuerzas fundamentales del universo, de las dinámicas atómicas, de las dinámicas moleculares, de las dinámicas macromoleculares, de las dinámicas celulares, de las dinámicas de la vida como memoria sensible e inteligencia sensible, que es la vida en el sentido biológico. Entonces, será pues un pensamiento que es a la vez una acción en correspondencia con esta reinserción de las sociedades humanas en los ciclos vitales. Entonces, para nosotros está claro que no se puede hacer filosofía y que no se puede seguir con estas ilusiones en el sentido espinosista, estos finalismos, estos destinos implícitos en una humanidad inventada por y desde el Renacimiento, en el mejor sentido de la palabra, porque en realidad esa humanidad inventada era una humanidad estética, hermosa. Pero estamos hablando ahora, en el pleno crepúsculo de la civilización moderna, de un ser ecológico que está articulado a los otros seres. El ser humano está articulado a los otros seres, no es nada sin los otros seres. Las sociedades humanas no son nada sin las otras sociedades orgánicas. Las sociedades humanas, el ser humano no es nada sin el planeta. Y en ese sentido, la conciencia de esta certeza, de este acontecimiento como certeza, nos obliga, pues, a pensar y a actuar de manera inmediata de otra manera. Bueno, esta es la reflexión intempestiva, y así debería ser la reflexión intempestiva, sin pretensiones todavía de exposiciones más largas y minuciosas, que se las puede hacer, pero en otro estilo de exposiciones, a las que obviamente no vamos a renunciar. Aquí acabamos y agradecemos su escucha y su audiovisión.